Abrimos con el deporte rey. Esta tarde los Cardinals de San Luis avanzaron al campeonato de la Liga Nacional. Una gran sorpresa, especialmente cuando los Dodgers tenían a su mejor lanzador en la loma. En San Luis, los Cardinals emboscaron a Clayton Kershaw por segunda vez seguida en el séptimo inning, esta vez impulsados por el home run de 3 carreras de Matt Adams, que los encaminó a la victoria 3-2 ante los Dodgers de Los Ángeles para avanzar por cuarto año consecutivo a la serie de campeonato de la Liga Nacional. Tras imponerse 3-1 en la serie al mejor de 5 juegos, los Cardinals podrán darse descanso, especialmente a sus lanzadores abridores, con miras a la serie de campeonato que va a comenzar el día sábado. De nuevo, los Pájaros Rojos de San Luis, los Cardinals con el boleto al campeonato de la Liga Nacional. Ahora sí, vamos al fútbol de México. Las Chivas del Guadalajara se encuentran en la crisis más profunda de su historia. Por eso han presentado oficialmente a José Manuel Chepo de la Torre como su nuevo director técnico. Regresa a casa reemplazando a Carlos Bustos, quien renunció a su puesto por los malos resultados de la escuadra. Chepo, ex técnico de Chivas y de la Selección Nacional de México, prometió cambios para mejorar. Su hermano Néstor, la semana pasada, fue presentado como el nuevo director deportivo. Ambos desean que el equipo regrese a sus raíces. El debut de Chepo será en la fecha 13, cuando visitan a León. Vamos al combate de boxeo. El que no fue. El combate de Saúl Canelo Álvarez contra Joshua Clottey fue cancelado debido a una lesión que sufre el jalisciense en el tobillo izquierdo. No le permite entrenar, brincar, reaccionar. Por eso Golden Boy Promotions y sus representantes decidieron cancelar el evento programado para el 6 de diciembre en Houston. El Canelo va a regresar al cuadrilátero en mayo del año 2015. Esto no llega como sorpresa. El nadador Michael Phelps fue suspendido 6 meses por el equipo de natación de los Estados Unidos después de su arresto por conducir ebrio y exceso de velocidad. Phelps, el atleta olímpico más decorado de la historia, no representará a los Estados Unidos en el Campeonato Mundial del año 2015 en Rusia. Al fútbol americano, la Liga NFL, de acuerdo con el entrenador de los Cardinals de Arizona, Bruce Arians, se mostró muy molesto por este golpe ilegal a su ala defensiva Calais Campbell, quien sufrió una lesión del ligamento medial colateral cuando recibió un bloqueo a las piernas por parte del ala cerrada de los Broncos, Julius Thomas, en la primera serie de Arizona durante el segundo medio. Hoy los Broncos tomaron el día libre. Mañana arrancan los preparativos para el duelo ante los Jets en Nueva Jersey. El técnico John Fox sabe que un equipo que ha perdido 4 partidos consecutivos es un equipo peligroso. Culminamos con el baloncesto profesional. Mucha atención con el mensaje. Anoche arrancó la pretemporada de la NBA. Kobe Bryant y sus Lakers mejoraron a los Nuggets en San Diego, mientras que el joven JP Gibson, quien con 5 años sufre de leucemia y soñaba con un día jugar para el Jazz de Utah. Bueno, su sueño se ha convertido en una realidad. El Jazz lo contrató por un día y fue la sensación cuando entró en el tercer cuarto y sus compañeros le ayudaron a clavar el balón. JP Gibson, admirado por su juego, corazón y lucha constante. Magnífico. Qué bonitas imágenes, Luis. Wow. Regresando al béisbol, los Nationals de Washington y los Giants de Nueva York jugando esta noche. San Francisco con la ventaja en la novena y de la serie 2-1. Así que una victoria, campeones. Muy bien. Y recuerden que mañana, miércoles 8 de octubre, llega el esperado Día de los Broncos en español. Las citas a partir de las 5 en el Estadio Sports Authority Field at Mile High. Aunque este evento es gratuito, Univisión Colorado estará entregando boletos, al igual que los Broncos, en la puerta número 10 del estadio desde muy temprano. Y todas las personas también, ya lo saben, tendrán ingreso a partir de las 5 de la tarde. Recuerden que son boletos por familia. No se pierda esta gran oportunidad para que conozca a los jugadores, a Miles, la mascota, y también a las porristas y por supuesto a Vanessa, Luis Canela, Gastón Heredia, Karen Vega, Maralí Madrid y todo el mundo. Verani Zúñiga, nos vemos en la red. Así es. Todos vamos a estar ahí. Muy bien, gracias Luis. Ya volvemos con más de Noticias Univisión Colorado, no se vayan.